Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito turco que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y a la vez más misteriosas, de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan el furor que causaron con su telenovela Erkenci Pájaro Soñador? Uf, una locura total. La química en pantalla era innegable, la gente enloqueció y, como suele pasar, la línea entre la ficción y la realidad se empezó a difuminar. Todos queríamos que estuvieran juntos también fuera de la pantalla, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un poco de esa historia, a explorar los rumores, las verdades a medias y, sobre todo, ese momento en el que Demet, supuestamente, derramó lágrimas y le dio las gracias a Can. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un adiós definitivo? ¿Hubo una reconciliación secreta? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las noticias y los análisis sobre las celebridades turcas, no se pierdan ni un solo vídeo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo y así no se pierden de nada. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse y vamos a empezar con este chismecito jugoso. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman, esos nombres que juntos evocan imágenes de romance, paisajes turcos de ensueño y, por supuesto, mucha especulación. Su conexión en Erkenci fue tan intensa que generó un verdadero fenómeno fan. La gente no solo amaba la serie, sino que estaba completamente convencida de que Demet y Can estaban destinados a estar juntos. Y claro, los medios de comunicación se alimentaron de esa fantasía, publicando fotos robadas, interpretando gestos y creando historias de amor donde quizás no las había. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos en redes sociales y, en general, alimentaban la idea de que eran algo más que compañeros de trabajo. Pero curiosamente nunca confirmaron ni negaron la relación de manera explícita. Siempre jugaron al despiste, dejando que la gente sacara sus propias conclusiones. Esto, obviamente, solo sirvió para aumentar la expectación y el interés del público. Pero, como suele pasar en estos casos, la burbuja de ensueño terminó por explotar. Una vez que Erkenci llegó a su fin, las cosas entre Demet y Can empezaron a enfriarse. Dejaron de verse con tanta frecuencia, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y, poco a poco, la llama del romance pareció apagarse. Y ahí fue cuando empezaron a surgir los rumores de una ruptura, de una pelea, de una separación definitiva. Y aquí es donde entra en juego ese momento clave del que les hablaba al principio, las lágrimas de Demet y el agradecimiento a Can. Según lo que se filtró en los medios turcos y lo que se comentó en las redes sociales, hubo un evento, una fiesta o una reunión después del final de la serie, en la que Demet, visiblemente emocionada, le dedicó unas palabras a Can. Al parecer, le agradeció por todo lo que habían vivido juntos, por el éxito que habían alcanzado con Erkenci y, sobre todo, por el apoyo y la amistad que le había brindado durante ese tiempo. Algunos interpretaron estas palabras como una despedida, como un adiós definitivo a la relación. Otros, en cambio, vieron en ellas una muestra de cariño y gratitud, una forma de reconocer la importancia de Can en su vida, independientemente de si seguían juntos o no. Lo cierto es que no hay una versión oficial de lo que realmente sucedió en ese evento. Solo tenemos fragmentos de información, rumores y especulaciones. Pero vamos a analizarlos con lupa. ¿Por qué Demet habría derramado lágrimas? Hay varias posibilidades. La primera, y quizás la más obvia, es que efectivamente estuvieran terminando su relación. Si realmente hubo un romance entre ellos, es natural que la separación haya sido dolorosa y que Demet se haya sentido afectada. Las lágrimas podrían ser una expresión de tristeza, de nostalgia, de arrepentimiento incluso. Otra posibilidad es que Demet simplemente se haya sentido abrumada por la emoción del momento. El final de Erkenci fue un evento importante en su carrera, una experiencia que la marcó para siempre. Es posible que al recordar todo lo que había vivido junto a Can, al ver a sus compañeros de trabajo y al ser consciente del impacto que habían tenido en el público, se haya emocionado hasta las lágrimas. También es importante tener en cuenta el contexto cultural.
En Turquía, las emociones suelen expresarse de manera más abierta y efusiva que en otros países. Es común ver a la gente llorar en público, incluso en situaciones que para nosotros podrían parecer menos dramáticas. Por lo tanto, las lágrimas de Demet no necesariamente tienen que interpretarse como un signo de dolor profundo o de una ruptura sentimental. En cuanto al agradecimiento a Can, este gesto también puede interpretarse de diferentes maneras. Si estaban terminando su relación, el agradecimiento podría ser una forma de cerrar el ciclo, de reconocer lo bueno que hubo entre ellos y de desearle lo mejor a Can en el futuro. Pero si solo eran amigos, el agradecimiento podría ser simplemente una muestra de aprecio por el apoyo y la colaboración que habían tenido durante la serie. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente haya pasado, ese momento marcó un punto de inflexión en la relación entre Demet y Can. Después de eso, las cosas ya no fueron lo mismo. Dejaron de verse con tanta frecuencia, empezaron a enfocarse en sus propios proyectos y poco a poco se distanciaron. ¿Pero qué ha pasado con ellos desde entonces? Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Además, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Se divorciaron hace poco, lo que ha vuelto a ponerla en el centro de la atención mediática. Por su parte, Can Yaman también ha continuado su carrera actoral, aunque ha decidido probar suerte en el extranjero. Se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, logrando un gran éxito internacional. También ha estado involucrado en varias causas benéficas y ha demostrado ser un hombre comprometido con la sociedad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen constantemente. La respuesta, como siempre, es incierta. Por un lado, es evidente que entre ellos hubo una conexión especial, una química que traspasó la pantalla. Además, ambos están solteros, lo que alimenta la esperanza de algunos fans. Por otro lado, también es cierto que ha pasado mucho tiempo desde Erken Cikus, y que ambos han seguido caminos diferentes. Han madurado, han evolucionado y quizás ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de la serie. Además, la ruptura de Demet con Oğuzhan Koç podría haber dejado cicatrices emocionales que dificultan una nueva relación. Personalmente creo que es poco probable que Demet y Can vuelvan a estar juntos. Creo que su relación fue un producto de un momento específico, de una serie que generó una gran expectación y de una química que funcionó muy bien en pantalla. Pero la vida real es diferente a la ficción y a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser amigos. De hecho, creo que sería muy bonito que pudieran mantener una relación de amistad, que pudieran apoyarse mutuamente y que pudieran recordar con cariño los buenos momentos que vivieron juntos. Al fin y al cabo, fueron parte importante de la vida del otro y eso es algo que no se puede borrar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Además, quiero aprovechar para comentarles sobre algunas situaciones que se rumorearon sobre la relación de Demet y Can, añadiendo un poco más de leña al fuego. Se dijo que los celos profesionales jugaron un papel importante en su distanciamiento. Al parecer, a Can no le gustaba que Demet estuviera recibiendo más atención mediática que él, lo que generó tensiones entre ellos. También se habló de diferencias de personalidad. Se decía que Can era una persona más extrovertida y sociable, mientras que Demet era más reservada e introspectiva. Estas diferencias habrían dificultado la convivencia y habrían contribuido a la ruptura. Otro rumor que circuló fue que la madre de Can no aprobaba la relación con Demet. Al parecer, la madre de Can tenía una idea diferente de la mujer ideal para su hijo y no veía a Demet como una buena opción. Esta presión familiar habría sido un factor importante en la decisión de Can de alejarse de Demet. Pero como les digo, todo esto son solo rumores. No hay ninguna prueba concreta que confirme estas historias. Lo más probable es que la verdad sea mucho más compleja y que haya habido una combinación de factores que contribuyeron a la ruptura. Y hablando de rupturas, es importante mencionar que la separación de Demet de Oğuzhan Koç ha sido muy comentada en los medios turcos. Se han publicado muchas especulaciones sobre las causas del divorcio, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha dado detalles al respecto.
Lo que sí se sabe es que la separación fue amistosa y que ambos se desean lo mejor. Algunos medios han sugerido que la presión mediática y la falta de tiempo para estar juntos fueron factores importantes en la ruptura. Otros, en cambio, han insinuado que hubo terceras personas involucradas. Pero como siempre es difícil saber qué hay de cierto en estas historias. Lo que sí es cierto es que Demet está pasando por un momento difícil y que necesita el apoyo de sus fans y de sus seres queridos. Esperemos que pueda superar esta etapa y que encuentre la felicidad en el futuro. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, su historia está llena de misterios, rumores y especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que su conexión en Erkencikus fue algo especial y que dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Hemos explorado ese momento de lágrimas y agradecimiento, analizando las diferentes posibilidades que pudieron haber causado esa reacción en Demet. Hemos visto también cómo sus carreras han evolucionado desde entonces y cómo han enfrentado diferentes desafíos en sus vidas personales. Y hemos debatido sobre la posibilidad de una reconciliación, concluyendo que, aunque no es imposible, parece poco probable. Pero como siempre, la última palabra la tiene el destino. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre Demet y Can, si creen que deberían volver a estar juntos, si tienen alguna anécdota que quieran compartir, o simplemente si quieren saludarme. Los leo a todos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos nuevos todas las semanas sobre temas de actualidad, chismes, análisis y noticias sobre las celebridades turcas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita y así estarán al tanto de todo lo que subo. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a creando contenido para ustedes. Y eso es todo por hoy, chicos. Les mando un beso enorme, les deseo un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchísimas gracias por todo su apoyo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.